Buenos días, muchas gracias a todos los presentes. Gracias muy especialmente a los participantes en el acto de presentación de este número, los rectores de la Complutense de Madrid, de la Autónoma y de Madrid y de la Universidad Politécnica también de Madrid. Saludo también a las personas que siguen el acto o se disponen a seguirlo a través de Internet. Aprecio mucho la presencia de ustedes aquí porque, bueno, todos tenemos muchas ocupaciones, pero me parece que es importante subrayar también con la presencia física la importancia que reviste el que se haya salido a la luz un nuevo número de nueva revista. Es el noveno de los que nueva revista, la revista que edita la Universidad Internacional de La Rioja, dedica a la universidad. Leía hace poco que es algo muy característico de los historiadores, sobre todo los estudiosos de la historia contemporánea española, la reflexión sobre España, cuál es su identidad y por qué somos de la manera en que somos, y efectivamente y también sobre a partir del 98 se escribió muchísimo sobre el problema de España. Es algo que no sucede en otras naciones, por lo que se ve, pero nuestra historiografía está llena sobre estas cuestiones problemáticas inherentes a lo español, ¿no? Son muchos los libros. Ahora me viene a la cabeza de Américo Castro, ¿no?, sobre el ser y existir de los españoles. Bueno, pues algo análogo se puede decir de la universidad. Los universitarios estamos siempre dándoles vueltas, reflexionando a cuál es el ser y el porqué del existir de la universidad. Quizás es el motivo por el que Rafael Pujol despliega este entusiasmo que le hace estar ya próximo al 10º de los números de nueva revista dedicados a la reflexión universitaria. Rafael Pujol es, en el buen sentido de la expresión, un animal universitario. Es como si necesitase de la universidad como una necesidad vital para su vida cotidiana y para su trabajo diario. Que le resulte, me parece a mí, como una especie de necesidad, no resta mérito a su dedicación, porque esa necesidad proviene de lo que me parece que es una convicción muy profunda en él, que es la importancia de la universidad, y también de una voluntad muy clara de trabajar por contribuir a la mejora de la institución universitaria. Por eso yo quiero expresar, me parece que en nombre de todos los presentes y desde luego en nombre de mi universidad, pues nuestra más efusiva y profunda gratitud. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, os habla un animal universitario. Estoy muy satisfecho de que hayamos llegado a la edición de este 9º volumen de los dedicados monográficamente
al estudio de temas universitarios, ¿no? Yo creo que las universidades, además de hacer las cosas que hacen, la docencia, la investigación, la transferencia y una buena gestión, tienen necesariamente también que saber reflexionar sobre eso que hacen, ¿no? Sobre eso que hacen en el presente y sobre lo que deben de hacer para que el futuro se desarrolle con los niveles de calidad necesarios. Desgraciadamente, el día a día hace que muchas instituciones educativas superiores pues no dediquen el tiempo suficiente para esta reflexión. Nosotros sí lo hacemos y creemos que por ese motivo empezamos a ser una especie de referencia en eso que a mí me gusta llamar la reflexión universitaria. Por eso, cuando uno llega a la presentación del 9º volumen, anticipo de esa década que culminaremos el año que viene, pues es un motivo de una gran satisfacción. Yo quiero agradecer las palabras del rector en este sentido y, sobre todo, lo que quiero agradecer es a todos los autores que durante estos 9 años han pasado por las páginas de estos volúmenes aportando lo mejor de sus conocimientos y de su experiencia para hacer que esos volúmenes alcancen una gran notoriedad, como así nos consta que sucede. Y quiero agradecer muy especialmente la presencia hoy de los 3 rectores de la Comunidad de Madrid más significativos, permitidme que me exprese en esos términos. Mi rector de mi vieja universidad, rector de mi nueva universidad, es José María. Joaquín, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a Maya por venir una vez más a esta casa, en la que ya has estado para disertar sobre todos aquellos temas que también conoces. Y mucha suerte en las elecciones en las que estás inmerso, que estoy seguro que eres la mejor de las candidatas posibles, ¿no? Eso sin duda. Y por lo tanto vas a lograr el rectorado con la brillantez que te caracteriza. Y muchas gracias, Óscar, también por venir a esta casa. Óscar es el nuevo rector de la Universidad Politécnica, acaba de ser elegido no hace mucho, ¿verdad, Óscar? Y ha tenido la amabilidad también de participar en esta presentación, completando la tríada de rectores de universidades de nuestra comunidad. Bueno, a los 3, muchísimas gracias y vamos a empezar, si os parece, con la presentación que tendrá el formato tradicional de preguntas a cada uno y de respuestas por vuestras partes. Por saludo, por supuesto, no quiero dejar de saludar a todos los presentes que hoy nos honráis aquí con vuestra asistencia y quiero también agradecer la presencia de todos los que nos siguen detrás de las pantallas de sus ordenadores, que son en esta ocasión un elevado número de personas. Y empezamos sin más. Yo quisiera empezar con una cuestión para los 3 y que está referida a uno de los bloques de este número de Nueva Revista, ¿no? Aquel que se dedica a definir las características de algunos modelos innovadores e internacionales en los que se destacan una serie de rasgos que yo ahora voy a mencionar. Hay 5 casos que comparten estos rasgos comunes, ¿no? La modalidad híbrida como modelo fundamental para la enseñanza, la priorización de la enseñanza basada en competencias y habilidades por encima de los contenidos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que es Tomorrow University monta su plan de estudios en torno a la adquisición de 99 competencias esenciales.
el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para un aprendizaje cada vez más personalizado de los estudiantes, la preparación de los alumnos para enfrentarse a los grandes desafíos que tiene hoy el mundo, o el desarrollo de proyectos de gran impacto social que dan respuesta a cuestiones pues, como la salud mental, como la inclusión social, como el cambio climático, como eso que se ha dado en llamar el sin-hogarismo. Todos estos 5 ejemplos comparten al menos estos 5 o 6 rasgos fundamentales. Mi pregunta para todos es, bueno, ¿qué pensáis de estos realmente nuevos enfoques que está, algunos no tan nuevos ciertamente, de estos enfoques que está desarrollando en estos momentos así las universidades más representativas, más innovadoras de nuestro sistema universitario? Empezamos por ti, Amaya. Bien, pues ya que empezamos por mí, aprovecho esta ocasión para agradecer nuevamente a la UNIR que me invite a compartir esta mesa redonda con todos vosotros y a felicitaros también por esta 9ª edición de Nueva Revista, que ya se ha convertido en un referente, creo, en lo que es las publicaciones en relación con las universidades. Quiero agradecer también esta introducción un poco metafísica que ha hecho el rector sobre el ser de la universidad, porque precisamente creo que esta primera pregunta que nos haces, Rafa, es una reflexión metafísica, pero a mí me ha llamado animal universitario. Sí, bueno, porque al final la física y la metafísica tampoco están tan lejos. Y creo que muchos de los que estamos aquí también nos consideramos animales universitarios, algunos hasta incluso se dedican a estudiar los animales en general. Pero bueno, en fin, creo que es otro tipo de especies las que examina, pero yo me identifico perfectamente con esa etiqueta, y no tengo ningún problema en decirlo. Bien, a ver, yo creo que estos nuevos enfoques, y has listado algunas de las características principales, lo que demuestran es una transformación en la que estamos todos más o menos inmersos, ¿no?, a distintos niveles. O sea, quiero decir que en cualquiera de estos aspectos creo que las universidades pues, más clásicas, bueno, pues que tienen un modelo que parte sobre todo de la Universidad Humboldtiana, pero todas estamos evolucionando hacia más docencia online, hacia más docencia por competencias, hacia el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no hemos alcanzado esos niveles de estas universidades más innovadoras. Por supuesto, los aspectos positivos son muchísimos y en menor medida en esos experimentos mucho más limitados en los que estamos todos inmersos, ya los vemos. O sea, la flexibilidad, poder llegar a más personas sin esas limitaciones geográficas ni de horarios, un aprendizaje más práctico, más útil en un sentido muy amplio, y yo quiero que eso quede muy claro. O sea, yo útil considero todo lo que nos hace mejores y no solo lo más práctico, digamos, ¿no? Pero ese aprendizaje más práctico, más útil que demandan los estudiantes, la personalización del aprendizaje, la conexión con la realidad, eso me parece absolutamente esencial, ¿no? E incluso en estas universidades que son online y que parece que falta ese aspecto físico en el que conectas más. Pero creo que también hay desafíos y hay dudas, ¿no? Yo siempre, cuando se habla de repensar algo, pienso si primero se ha pensado, porque para repensar primero tienes que pensar, y creo que nos falta primero pensar, y luego ya repensaremos, pero toda la parte de pensamiento crítico, toda la parte que no es
competencias propiamente, sino que son contenidos de carácter más teórico, más filosóficos, creo que tampoco los podemos perder. O sea, una educación orientada a las competencias tiene que tener también un contenido sólido. Me preocupa la brecha digital, porque no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a las tecnologías. Y me preocupa los desafíos que plantea para la evaluación. O sea, cómo podemos evaluar realmente mejor y de forma más objetiva por competencias. En uno de los artículos de la revista, que me ha parecido muy interesante, la autora dice que en esta transición tenemos que pensar en 5, 10, 15 años, ¿no? Y en 5 años la evaluación es fundamental, porque cómo evaluemos va a determinar cómo enseñemos y qué aprenden. Entonces, el tema de la evaluación me parece absolutamente fundamental. Y bueno, pues creo que son modelos muy potentes, con mucha proyección, pero creo que también hay que equilibrar tecnología con habilidades, con contenidos. Y bueno, supongo que muchos habréis leído la entrevista que había este fin de semana en El País de esta universidad que no es universidad, que hay un peligro de que florezcan muchos entes poco regulados, que creo que también nos puede acabar perjudicando a todos. Muchas gracias, Amaya. Óscar, ¿cuál es tu opinión? Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por la invitación, que es mi primera vez, con lo cual, bueno, pues si todo va bien, espero venir muchas más. Y Amaya, dices que todos somos animales universitarios. Universitarios sí, y animales, pero que racionales, porque, en fin. Hay de todo. Pero bueno, dicho esto, bueno, esto evidentemente es la evolución que está ocurriendo en el mundo y no podemos mirar para otro lado. Hay cosas que yo las veo muy positivas. Para mí, por ejemplo, uno de los puntos que comentabas es enseñanza híbrida. Pues yo creo que la enseñanza híbrida reduce barreras, hace más fácil llegar a otros rincones del mundo, a otras personas, en otros horarios, con otras ocupaciones, ¿no? O sea que eso, pues yo creo que ninguno nos parece mal. La inteligencia artificial pues nos va a ayudar muchísimo en hacer que el aprendizaje sea mucho más personalizado y que ayude. Todas esas cosas a mí me parecen genial, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en esta mesa y también los que no están y tienen alguna responsabilidad en la universidad, creo que estamos trabajando en hacer que todas nuestras cosas tengan mayor impacto social, que esto es algo que a lo mejor hace unos años, por lo menos sobre todo en ingeniería, no nos preocupábamos tanto. Lo tenía, pero no nos preocupábamos ni de visibilizarlo ni de impulsarlo, ¿no? Y ahora sí lo estamos haciendo, ¿no? Y trabajar en grandes desafíos, ¿no? Hablar de cambio climático, pero bueno, podemos desligarlo en, yo qué sé, en agua, en hidrógeno, en, yo qué sé, con la energía. En fin, hay muchos aspectos en los que estamos trabajando de una manera diferente a como se hacía antes, ¿no? Ahora estamos intentando agrupar todos los grupos de investigación, todas las líneas en torno a un tema para involucrarles a todas esas personas y trabajar de una forma más global, ¿no? Y luego hacer que la universidad sea el centro donde se reúna la sociedad para hablar de ese tema. O sea, que no solo los universitarios, que a veces nos acusa de ser muy teóricos, pero también las empresas, también organizaciones de investigación. ¿Por qué no hacerlo internacional? Entonces, ahí estamos todos trabajando mucho y, bueno, y es el signo de los tiempos, lo tenemos que hacer así, ¿no? Yo, en particular, bueno, Amaya ha dicho muchas de las cosas que yo también pensaba comentar, pero yo incidiría en dos cosas. Todo esto está muy bien, toda la evolución, toda la tecnología, todas las herramientas, pero no valen si no tenemos una formación sólida y robusta. O sea, esto se da por descontado que lo tienes, ¿no? Cuando eso lo tienes, buscas competencias, buscas todo lo demás, pero es que sin eso yo creo que no podemos avanzar, ¿no? Y luego, en particular, una cosa que a nosotros, por lo menos en la UPM, nos preocupa mucho, es fomentar el espíritu crítico de nuestros estudiantes, para no, digamos, creernos 100% lo que dice la herramienta de turno que utilizas en, pues yo qué sé, en cualquier cosa. Puede ser en educación, pero puede ser en proyectos, puede ser en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser críticos frente a esos resultados que los estudiantes lo vemos, consultan al ChatGPT y les da un resultado y ya lo dan por bueno inmediatamente. Yo creo que ahí es donde hay que incidir, porque la herramienta existe y la van a tener a su disposición y va a mejorar muchísimo, pero tenemos que saber hasta dónde podemos confiar en ella. Muchísimas gracias, Óscar. Joaquín, nuestro rector veterinario. Yo siempre he pensado, Joaquín, que la profesión de veterinario es muy adecuada para ser rector de universidad, ¿no? Bueno, ser rector de universidad es más bien un pastor, pero es pastorear gatos, que es bastante más complicado. Desde esa perspectiva yo lo manejaba. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, la verdad es que, bueno, primero, como mis compañeros de mesa, como Amaya, como Óscar, agradecer la invitación. El rector Pujol sabe que el presidente, que soy muy dicharachero, yo creo que me invita para tener al tonto útil que va poniendo cosas así. Espero no meter mucho la pata, pero ya me ha invitado alguna otra vez, o sea que no le debo defraudar. Así que, sí, bueno, mi opinión, se han dicho ya muchas cosas, mis compañeros que saben muchísimo más que yo. Decía la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid que muchas universidades van a diferentes niveles, ¿no?, en esta profundización que has mencionado en la introducción. Yo diría, incluiría también a diferentes velocidades. Y hay universidades que vamos a una velocidad, yo creo, muy lenta, ¿no?, porque pensamos mucho las cosas y quizá las tres universidades que estamos aquí, digamos, las más tradicionales de la Comunidad de Madrid, pues tenemos nuestros contrapesos, nuestras medidas que nos hacen ir más lento. En cualquier caso, estas nuevas enfoques en lo que es la formación universitaria, que estoy totalmente a favor. Es verdad que a veces en algunas universidades los realizan demasiado a prisa, sin pensarlo demasiado. No digo que no sea un mal enfoque, pero que quizás deberían tomarlo con más sosiego, ese repensar que dice la rectora, que primero hay que pensar. Y pongo como ejemplo las PBLs en Estados Unidos en los años 2000. Todo se basó en Problem-Based Learning, y muchas universidades, muchas facultades, yo os hablo desde el punto de vista de la veterinaria, que hay facultades extraordinarias en Estados Unidos, muchas hicieron todo su currículo basado en PBLs, e inmediatamente al cabo de los años se dieron cuenta que era absolutamente improcedente y tuvieron que hacer una vuelta atrás y una mezcla. Yo creo que ser disruptivo sin hacer ese pensamiento básico que ha mencionado Amaya y que también ha insinuado Óscar no es bueno. Puede dar buen resultado, pero muchas veces las consecuencias pueden ser malas y no tiene por qué ser mal porque nada es inmutable en el tiempo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la universidad es mucho más que formar profesionales, que formar personas dedicadas a la investigación. También formamos ciudadanos y ciudadanas. Y eso va mucho más allá de la tecnología, va mucho más entroncado a lo que es el pensamiento crítico que ha mencionado el rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Y eso va fuera de muchas veces de los currículum, de la tecnología, de profundizar en nuevas técnicas académicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en las universidades también tenemos que salvaguardar el conocimiento. ¿Qué habría sido de los datos, la inteligencia artificial, los análisis de datos, si no hubiera habido universidades europeas, españolas, madrileñas, que hubieran seguido manteniendo la formación en matemáticas, en ciencias matemáticas, cuando no era tan popular y solo servía para formar a personas que daban clase y algunos que investigaban? La universidad es mucho más compleja que nuevas técnicas formativas y yo creo que al menos estas tres universidades y la UNIR también estamos en ello, en formar ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, vamos a descender de las cuestiones de carácter general, como era esta, a cuestiones más específicas relacionadas con el contenido de la obra que estamos presentando. Por eso ahora voy a descender y preguntaros sobre aspectos muy concretos. Joaquín, empezamos contigo. Dice Salustiano Mato que impulsar la transferencia del conocimiento desde las universidades y desde los centros de investigación es para España todavía una asignatura pendiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? En parte sí y en parte no. Y llevar la contraria a Salustiano es malo porque es un sabio. Y yo soy un gran admirador suyo. Yo creo que tenemos una muy buena transferencia. Ese mito de que las universidades españolas no transfieren, pues es un mito. Obviamente cualquier cosa se puede mejorar y quizá deberíamos mejorar, por supuesto, en la cantidad. Y yo creo que también deberíamos mejorar en que esa transferencia se realizara en todas las áreas de conocimiento. Es muy fácil en ciencias o en las ingenierías o en la ciencia de la salud transferir, o es más sencillo, digamos, porque tenemos una mayor cercanía al tejido productivo por razón de nuestra formación, del desarrollo de investigaciones que se van haciendo. Pero se puede transferir en todas las áreas. En humanidades y en sociales se hacen unas transferencias
brillantes por parte de investigadores e investigadoras españolas, ¿no? Quizás ahí es donde tendríamos que profundizar, en que fuera universal esa transferencia y en que aumentar esa transferencia. La que hay tiene una calidad extraordinaria desde mi punto de vista. Hombre, por ejemplo, en la Complutense nosotros estamos muy satisfechos, pero a la vez insatisfechos con la transferencia que se hace. Por ejemplo, en el año 2024 teníamos 9 millones de euros, casi 9 millones de euros, en artículo 60 de la nueva ley orgánica del sistema universitario. ¿Es poco? Hombre, es poco para un tamaño como el que tiene la Universidad Complutense. ¿Es suficiente? Bueno, pues es un paso importante donde nuestros investigadores y investigadoras están profundizando. Yo creo que tendríamos que trabajar en una cultura de la transferencia, en formar a las personas en transferencia, que no es tan habitual que un profesor, una profesora conozcan estas cuestiones. Y ahí las OTRIs, y ya hablaremos luego de ellas, tienen un papel muy relevante. Nosotros somos 6.000 y pico profesores y profesoras y es mucho trabajo de difusión. Y aquí delante del profesor Pingarrón me va a decir, hay que reconocer la transferencia. Decirlo es difícil porque él lo hizo cuando estaba el secretario general, con ese famoso sexenio de transferencia que desde el 2018 fue, 19, no se ha vuelto a convocar. Y sé que el profesor Pingarrón ha trabajado hasta la extenuación para hacerlo. Parece que este año se va a hacer, ¿no? Para los que no sean mucho de investigación, nos pegamos todos los investigadores y investigadoras por un sexenio de investigación, de transferencia, de lo que nos pongan, y tampoco es que nos hagamos ricos haciendo esas cuestiones, ¿no? Nos sirve para nuestra promoción profesional, pero no eso. Bueno, hay que reconocer esa transferencia. Es mucho más cómodo investigar, que está mucho más pautado que transferir, que tienes que trabajar con la sección. Y sobre todo, fijaros, siempre hay el mantra de que nuestras universidades se tienen que acercar al tejido productivo, a la sociedad. Yo creo que es más bien al revés, que la sociedad se dé cuenta de lo útiles que son las universidades y las OPIs para su beneficio como empresa, como parte del tejido productivo, para esa pymes. Es que aquí somos de empresas muy pequeñitas y medianas, ¿no? Que es más complicado meterles esa cultura del emprendimiento y de lo útiles que pueden ser las OPIs y las universidades. Amaya, precisamente vamos a hablar del sexenio de transferencia. ¿Tú crees que puede resultar un instrumento eficaz para incentivar precisamente la relación científica entre las universidades y el tejido empresarial? Hombre, yo sí que creo, como decía el rector de la Complutense, que hay que reconocer y valorar el trabajo de transferencia y animar a que los investigadores se involucren más en las cuestiones que tienen un impacto directo en la sociedad. A ver, tenemos una experiencia muy contrastable que es la del sexenio de investigación y cómo el sexenio de investigación incentivó la producción científica, porque ya no es tanto el complemento económico, que es bastante irrisorio, la verdad, sino el hecho de que el sexenio de investigación, que empezó como algo opcional, se haya convertido en un requisito para acceder a diferentes tribunales, contratos, ahora ya está para presentarse a rector. O sea que realmente algo que empieza de forma, vamos a reconocer este trabajo, vamos a incentivarlo, acaba convirtiéndose en un requisito, y es posible que con la transferencia pues también pueda ocurrir. España pasó, lo dice Julián Garde en su artículo, datos que son plenamente conocidos, al puesto 11º en producción científica, bastante por encima de lo que le correspondería por su PIB, y en cambio en innovación, en los rankings globales de innovación, estamos en el puesto 29, o sea que estamos en ese caso por detrás de lo que nos correspondería, y entonces sí que hay un desequilibrio entre producción científica y transferencia e innovación. Creo que es muy importante, y lo ha dicho ya Joaquín Goyache, y aquí que estoy con un científico y un tecnólogo, tecnología, que el sexenio de transferencia
reconozca la transferencia en todas las áreas del conocimiento, porque hay una... O sea, no hay una definición clara de lo que es transferencia en muchas áreas de las humanidades. En ciencias sociales quizá esté un poquito más claro, pero en humanidades, desde luego, hay incluso hasta una especie de rechazo, ¿no?, a participar en este tipo de procesos, pues porque la gente pues no ve claro qué es lo que se considera transferencia, qué es lo que no, tampoco ve que encaje, ¿no?, y creo que ahí hay que hacer mucha labor. También me parece importante que para que sea verdaderamente incentivador no debe solaparse totalmente con el de investigación. Y ahí también ha habido, y José Manuel lo sabrá, muchas idas y venidas sobre este tema, si es uno más, si entra entre los 6, si se puede pedir a la vez, si no se puede pedir a la vez, etcétera. Esto es algo que desde luego hay que aclarar. Y luego hay una cuestión que me parece importante también por no solo ser de humanidades, sino también por el asunto de que siempre sale, siempre que estoy en una mesa redonda, el asunto de género. En el análisis de la convocatoria piloto del Sexenio de Transferencia e Innovación 2018 desde una perspectiva de género que hace la ANECA, se pone de manifiesto que hay una brecha importante entre hombres y mujeres en cuanto al sexenio de transferencia. Y tengo aquí los datos. Se recibieron un total de 16.791 solicitudes, ya son. Había ganas, de las que solo el 34,5% fueron de mujeres, y la tasa de éxito fue también claramente desventajosa para la mujer, con 13 puntos por debajo que la tasa de éxito de los hombres. Yo creo que esto es algo también sobre lo que hay que reflexionar. Los estudios de científicas en cifras muestran una progresión en el ascenso de la mujer en la actividad científica, pero creo que no sé si ha habido 1 o 2 estudios de innovación, ahí muestran que las mujeres estamos muy por detrás en EBCs, patentes, etcétera, y muchos otros aspectos que tienen que ver con la transferencia. Muy bien. Óscar, yo creo que las universidades se dice que tienen que hacer muchas cosas, pero se afirma, y nadie lo duda, de que tienen que ser innovadoras y emprendedoras, ¿no? ¿Tú crees que nuestras universidades, nuestro sistema es suficientemente innovador y emprendedor? Pues la pregunta es muy interesante. Yo diría que está cambiando. En el pasado, es decir, pasado cercano no lo éramos y ahora lo estamos intentando ser y estamos empujando mucho, yo creo, todos los que estamos aquí y seguramente hago extensible esto no solo a España, sino a Europa, ¿no?, y al mundo, ¿no? Es verdad que, aunque una de las misiones de la universidad es la innovación, igual que la investigación, igual que la docencia, siempre nos hemos preocupado mucho más por la docencia y luego por la investigación, y ahora parece que el hermano pequeño era la innovación, ¿no? Pero ahora sí que estamos empujando mucho. Claro, ahora tenemos instrumentos que antes no teníamos la LOSU, tenemos la Ley de la Ciencia, que nos permite a las universidades participar en el capital de las empresas de base tecnológica que podemos crear en las propias universidades. Pues esto nos abre una puerta a hacer cosas que antes no podíamos. Y es apoyar a nuestros jóvenes emprendedores pues para llevarles esa idea que ha surgido de una entidad, en este caso estamos hablando de entidades públicas, por lo menos los que estamos en la mesa, y seguramente con dinero público en la mayor parte de los casos, de poder llegar y que eso cristalice en una empresa, ¿no? Y que no necesariamente todo el retorno o beneficios que pueda esa empresa sea capital privado, que lo puede ser, por supuesto, puede invertir, ¿no? Pero también podría retornar algo a las propias universidades o a la parte pública, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que ha cambiado mucho. Yo creo que todas las universidades tenemos nuestros programas de apoyo al emprendimiento, innovación. Lo que pasa es que hay una parte ahí que es donde fallamos, ¿no? Y yo creo que todavía queda camino por recorrer. Esto en otros países como Alemania, Reino Unido, Holanda lo tienen un poquito más trabajado, ¿no? Y es, claro, nosotros formamos a las personas, creamos las empresas, tenemos ideas, las incubamos, les damos un espacio para que en los primeros años puedan trabajar y tengan algunas facilidades, pero luego casi todas las empresas llegan hasta ahí y ya desaparecen, porque el espacio que hay desde ahí hasta que eso se convierte en una empresa y llega un fondo de inversión y invierte, pues son muchos años de dedicación y necesidad de fondos
pues para probar el concepto, para subir el TRL que llamamos, ¿no? O sea, digamos, la industrialización de esa idea hasta que llegue a unos niveles mucho más altos. Y ahí es donde las universidades pues no tenemos herramientas, porque no tenemos capital para invertir en eso, ni forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí poco los inversores privados pues no se quieren arriesgar con unas pruebas de concepto a nivel universitario, sino que entran más allá, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que hacer mucho. Tenemos una iniciativa que estamos planteando entre las universidades públicas de Madrid para intentar acelerar esas empresas y hacer un poquito más suave ese camino a llegar a ser realmente una empresa que pueda luego pues, ser adquirida por un fondo más grande, ¿no? Entonces, el tema del emprendimiento yo lo vemos fundamental. Desde luego yo creo que las universidades que antes no lo consideramos prioritario, ahora lo consideramos. Y tenemos que poner mucho esfuerzo ahí, pero necesitamos la ayuda de otros porque por nuestros medios solo pues, lo tenemos muy difícil. Muy bien. Y Joaquín, Amaya, las dos universidades crearon hace años un parque científico. Era Raúl Villar, el rector de la Universidad Autónoma, y yo mismo, rector de la Universidad Complutense, ¿no? ¿Tú crees que ese parque científico puede ser un buen instrumento precisamente para la innovación y para la transferencia? En fin, cuéntanos, ¿cómo está funcionando en este sentido el parque científico? Bueno, como lo compartimos, le miro a él, por si quiere empezar. Bueno, a ver, creo que los parques científicos, y voy a entroncar con lo que decía Óscar, de ese paso intermedio, ¿no? Hemos superado el famoso parquetazo que tanta mala fama dio a los parques científicos. Después de ese parquetazo yo creo que los parques científicos actuaron con perfil bajo durante una serie de años. Y ahora estamos viviendo otro momento en el que vuelve a haber una explosión de algo parecido a parques científicos, no solo asociados a universidades, sino también a fondos de inversión, etc. Entonces, bueno, yo creo que hay que considerarles como unos ecosistemas muy dinámicos, que ponen en contacto las empresas con los centros de investigación, con las universidades, y que, bueno, pues fundamentalmente son lugares de incubación de empresas, ¿no? Yo creo que uno de los retos, y nos pasa con este parque que compartimos, es precisamente que no acabamos de articular bien la relación entre el parque científico y las universidades. Entonces, en nuestro caso, el parque científico que compartimos, la Complutense y la Autónoma, está en el campus de Canto Blanco. Hay más relación con la Universidad Autónoma que con la Universidad Complutense, simplemente por la cercanía geográfica, pero no acabamos de dar con la llave para que la participación de la Universidad Autónoma, Complutense, pues sea, digamos, más significativa dentro del parque, ¿no? Y yo creo que los parques cumplen mucho esa función que decía antes Óscar, de acompañar a las empresas hasta un escalado mayor, para que los parques cumplan su misión y sean eficientes. Creo que tienen que facilitar los planes de empresa. Nos cuesta, por ejemplo, bastante encontrar CEOs para las compañías, entonces, pues CEOs compartidos entre distintas empresas, que en ese momento son pequeñitas. Tienen que proporcionar una resolución ágil de los problemas administrativos, de los problemas de propiedad intelectual, de los problemas legales, o sea, toda esa serie de servicios añadidos, que no simplemente plantar la empresa en un despacho, sino darles un valor, es lo que más estamos trabajando, ¿no? Y sobre todo las infraestructuras, los espacios también. Pero yo creo que sobre todo, para mí la cuestión fundamental es que no pueden ser ecosistemas cerrados, que tienen que ser ecosistemas abiertos con otras empresas externas al parque, con los fondos de inversión, con los centros de investigación y las universidades. Yo creo que durante mucho tiempo los parques han mirado hacia adentro y menos hacia afuera. Y ahora el reto es ese, es mirar hacia afuera, dar también
un servicio a la empresa que sale del parque, porque esa salida es muy traumática algunas veces. Entonces, no sé si hace falta un paso intermedio, una especie de parque plus intermedio que ayude a ese escalado de la empresa. Y bueno, pues nosotros hemos pasado de un concepto de parque que era un alquiler de espacios. Creo que estamos ya transicionando hacia una visión diferente de lo que debe ser el parque, pero bueno, todavía nos falta. Vamos a ver, Joaquín, Julián Garde señala en el trabajo de la nueva revista la falta de coordinación entre la ley de la ciencia y la LOSU, ¿no? Tenemos aquí a José Manuel Piñarrón. Y dice que esa falta de coordinación constituye una especie de factor limitante precisamente de la innovación y de la transferencia, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre, Julián es veterinario y gran amigo, no le voy a llevar la contraria. Estoy totalmente de acuerdo con Julián, pero si solo fuera eso, no sería un problema. El problema es que hay muchas más cosas. No podemos pensar que las universidades solo se rigen por la ley del sistema orgánica del sistema universitario o la ley de la ciencia. Tenemos la ley de contratos de las administraciones públicas, o como se llame, que es la maldita rémora que tenemos las universidades y las OPIs. Tenemos una ley de mecenazgo que es prácticamente inexistente porque no nos hace ser atractivos. En fin, un montón de cosas que, como José Manuel ya me ha oído muchas veces y yo entro en bucle, voy a cortar. Pero no solo es eso. Es verdad que ha habido una cierta descoordinación, quizás José Manuel lo va a saber más que yo, en cómo se gestaron ambas leyes, ambas imprescindibles, ambas necesarias, ambas con cuestiones muy relevantes y que desde luego van a fortalecer la ciencia y la investigación y las universidades, y otros déficits que hemos hablado tantas veces y que nos han lastrado muchas cosas, ¿no? Es verdad que ambas leyes han hecho un cambio en el paradigma de la contratación de personal que ha sido muy beneficioso, que es estabilizar a nuestros compañeros y compañeras. Pero es verdad que la ley de la ciencia nos ha limitado con esa contratación indefinida pues a algunas acciones temporales que no lo ha impedido, lo ha dificultado, que quede claro. Para labores temporales de algunos proyectos que, bueno, que han sido un poquito más, lo han complicado un poquito más. Yo creo que el cambio general, y sabiendo que las universidades, la investigación realizada en universidades, la investigación realizada en OPIs, en organismos oficiales de investigación, necesitan de agilidad, necesitan de menos burocracia, necesitan de mucha agilidad y flexibilidad. Tienen que crearse leyes, normas individualizadas, específicas, para que la investigación y la transferencia que se realizan en estos tipos de organismos sea más fácil. Es decir, nos consideran como ayuntamientos. Nos regimos como si fuéramos ayuntamientos, por poner un ejemplo, o una consejería, y somos otra cosa. Y el que las leyes que nos afectan y que se hicieron en una determinada época donde pues, habría una cierta necesidad de controlar cómo se hacían las contrataciones, ahora mismo nos ralentizan mucho, hacen que los investigadores y las investigadoras se desmotiven por lo tedioso y la burocracia que hay, todo nos sale mucho más caro, todo es mucho más lento, y la ciencia no se puede parar en burocracia. Hay que cambiar la norma para que sea ágil y que luego exija después, a posteriori, cuando ya los trabajos se hayan realizado. Yo creo que es verdad que se podrían haber coordinado mucho más, es verdad, pero no creo que sea la causa que ralentice esa transferencia a la que se menciona Julián. Estupendo. Uno de los bloques de esta nueva edición es precisamente la inteligencia artificial y su aplicación al ámbito educativo. Entonces, esta es una pregunta para Óscar, ¿no? Todo el mundo dice que la inteligencia artificial va a ser un instrumento clave de las nuevas formas de enseñar, ¿no? Precisamente en el número lo manifiestan así en sus artículos Francisco José García Pinalbo, Leire Nuere, Víctor Robles, al que saludamos, está con nosotros esta mañana, Ernestina Manasalves.
Bueno, para quienes no estamos quizás familiarizados con la llamada inteligencia artificial generativa, cuéntanos, Óscar, cómo va a influir esta inteligencia artificial en los modelos de enseñanza-aprendizaje y cuál va a ser el papel del profesor, digamos, de carne y hueso. Pues también una pregunta de estas de hablar mucho y de difícil de respuesta, ¿no? Digo difícil de respuesta porque no sé dónde vamos a llegar. O sea, esto está evolucionando tan rápido que es casi imposible de prever y saber qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, hablamos de usar inteligencia artificial generativa, que es crear nuevos contenidos, ya sea texto, ya sea imágenes, ya sean gráficos, ya sean análisis, en fin, todo este tipo de cosas. Y esto, evidentemente, es una herramienta pues, que hace, bueno, iba a decir, vale, cuando estudiábamos nosotros, ¿no? Digo, hace 5 años no la teníamos, ¿no? Y ahora tenemos herramientas muy potentes para hacer esto, ¿no? Yo creo que lo que va a cambiar, o por lo menos hoy lo que ha cambiado ya, es la manera que tiene el estudiante de aprender o la manera que tenemos nosotros de enseñar. Quiero decir, esto es, no podemos mirar para otro lado. Esto está aquí, esta herramienta está aquí. Le podemos intentar poner puertas al campo, pero esto está aquí para quedarse y para crecer, porque no hay otra forma, ¿no? Fijaros que hay herramientas de inteligencia artificial que te pueden hacer resúmenes de tus apuntes, incluso, ya no digo de un PDF, ¿no? Que parece como más obvio, de tus propios apuntes, ¿no? Te pueden hacer ejercicios personalizados, adaptados a tu nivel de conocimiento. Te pueden hacer resoluciones de problemas paso a paso. Hay miles de aplicaciones, ¿no? Incluso una que me ha llamado mucho la atención, que es crear calendarios de estudio. O sea, ya no es que ya el contenido tal, sino que ya te dicen la programación de tus estudios te la da la propia inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí y que ayudan al estudiante y, por lo tanto, ayudan a la enseñanza y, por lo tanto, deben ayudar al profesor también, ¿no? ¿Va a desaparecer el profesor? Pues yo creo que, al menos como yo lo veo, es que no. Lo que pasa es que el profesor tiene que adoptar un rol un poco diferente, porque hay ciertas cosas que quizás pueda confiar en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo concibo esto como que el estudiante o los estudiantes, porque podemos hablar de grupos de personas, cuando se preparan los temas, las asignaturas, cuando trabajan, cuando estudian, cuando resuelven los trabajos, etcétera, lo que van a tener al lado es ese hermano invisible que es la inteligencia artificial y que les va a ayudar, ¿no? Pero ahí vuelvo un poco a la otra frase que dije antes, ¿no? Y es necesario que el profesor esté, es necesario que haya una supervisión, porque al final el pensamiento crítico es lo que vale. No podemos confiar 100% a la herramienta de inteligencia artificial, por lo menos hoy en día. A lo mejor cuando esté más avanzado incluso se puede catalogar ya un porcentaje de, no sé, de sofisticación de la propia herramienta que te pueda hacer creer eso, ¿no? Yo creo que no se puede sustituir, pero sí que es verdad que hay que integrarla en nuestros planes de estudios para utilizarla como herramienta, porque es así, o sea, es que la vida es así. Esto a mí me recuerda mucho, y también decía Maya una cosa que es verdad que nos preocupa, que es el tema de la evaluación, porque las universidades, aparte de intentar enseñar, acompañar, etcétera, tenemos que validar que un estudiante adquiere los conocimientos, las capacidades, y tenemos que decir si esa persona tiene un determinado nivel pues para poder desempeñar una profesión o para ejercer un trabajo, ¿no? Entonces, esa parte con la inteligencia artificial es la que más dudas nos puede generar, pero encontraremos segura la solución, ¿no? Pero, bueno, yo decía, el ejemplo que a mí siempre me viene a la cabeza es cuando las calculadoras, ¿no? Cuando empezaba a haber calculadoras de todo tipo y las programables, decían, no se puede utilizar calculadora en ingeniería. Bueno, pues sí, te calculabas la suma, las multiplicaciones a mano. Hoy nadie discute que no uses una calculadora. Pues yo creo que esto es un poco un ejemplo trasladado a los tiempos de ahora un poco parecido. Dos cuestiones más sobre este tema de la inteligencia artificial, uno para Maya y otro para Joaquín. Vamos a ver, Joaquín, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo probablemente va a plantear algunos riesgos o, vamos a llamarlo de otra manera, algunos desafíos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, esos riesgos, esos desafíos que debemos necesariamente enfrentar? Yo no soy un experto, pero coincido un poco con lo que acaba de decir Óscar. Vamos a hablar de desafíos, como bien has mencionado, ¿no? Y nos centraremos en la inteligencia artificial generativa, como ha dicho Óscar, porque la inteligencia artificial nos lleva acompañando desde hace muchísimos años,
muchísimos ámbitos de nuestra cuestión. Yo que he descubierto la inteligencia artificial con el ChatGPT, como muchos de nosotros, y lo uso para que me dé ideas para escribir discursos, o sea que no voy a... De hecho, lo he usado para informarme de estas cuestiones. Yo creo que por ahora, y sin ser un experto y hablando con... Yo estoy rodeado de escépticos de la inteligencia artificial que se dedican a la inteligencia artificial, o sea que me lo ponen la cosa como muy fácil para discrepar, pero yo como usuario creo que por ahora, y eso lo leí en algún sitio, es un 80% de propaganda y un 20% de eficacia, ¿no? en lo que proponen. Es verdad que te ahorra mucho trabajo. Yo cuando le pido, como los rectores, aparte de pastorear gatos, vamos haciendo conferencias de cosas que no sabemos, pues de química, de física, de matemáticas, de lo que nos toca, de medicina, pues tienes que coger algunas ideas para poder decir algo, ¿no? Y eso te ayuda, es verdad que te hace un esquema adecuado, pero yo que le he pedido cosas de lo que sé, que yo últimamente ya es poco, no da una, y es incapaz de desarrollar las cosas con la profundidad que requiere una mera conferencia entre profesionales veterinarios que no son expertos en microbiología. No da la talla, o sea, no da la talla, o al menos yo no sé hacer el prompt para que dé la talla, que eso puede ser. Pero, por lo tanto, necesitamos enseñar, y de hecho en la Complutense desde 2023 ya tenemos cursos de formación para profesores y profesoras en inteligencia artificial y tenemos herramientas que hemos adquirido para que puedan hacer las cosas. Bueno, en eso yo creo que todavía le quedan muchos pasos, pero al ritmo que va, supongo que pasado mañana estará perfecto y están saliendo muchísimas otras plataformas como DeepSeek y estas cuestiones, ¿no? También hay que tener que tiene alucinaciones estas herramientas y cometen errores de bulto, como estaba diciendo. Además, el uso de la inteligencia artificial ahora nos plantea cuestiones éticas. Estas herramientas se entrenan a base de muchas cuestiones que están protegidas y que no se consulta para que se entrenen, y lo estamos permitiendo. O sea, hay unas cuestiones éticas, y luego puede haber, y yo creo que también se ha mencionado antes, digamos, un aumento, es que no me sale la palabra, en diferencias entre el estudiantado por capacidad de acceso. Habrá algunos estudiantes que podrán y algunas estudiantes que podrán acceder a la plataforma gratuita y otros que podrán pagar mensualmente los 20 euros o los 200 euros, con lo que va a haber capacidades diferentes. Y por lo tanto tenemos que también jugar con eso, ¿no? Son caras si quieres coger lo último que se está desarrollando. Y eso nos obliga a una cosa, y yo creo que Óscar lo ha dejado entrever. Para poder, se lo ha dicho, no se puede poner puertas al campo. O sea, regular esto es como intentar regular. Hemos perdido no sé cuántos años con el Turnitin para intentar pillar a los estudiantes mientras copiaban. Ahora resulta que todo va a ser original. Hay una forma mucho más sencilla, que es hablar con el estudiante. Nada más. Volver a las tutorías, a los seminarios. Es como cuando desarrollan un trabajo a fin de grado, o un trabajo dirigido, perdón, entre dos, y simplemente le sientas y en 2 minutos sabes quién ha hecho la mayor parte del trabajo y quién lo conoce. Pues tendremos que hacer eso. Ellos ahorrarán mucho tiempo y nosotros volveremos a disfrutar de la presencia del estudiante. Yo no le veo ningún problema. Tenemos que saber incorporarlo a nuestras necesidades y yo creo que va a ser bueno. Amaya, se dice que la inteligencia artificial va a destruir muchos puestos de trabajo y probablemente va a crear muchos otros nuevos, ¿no? Dinos, para las personas que somos jóvenes, ¿crees que podemos temer por nuestro futuro laboral? Yo creo, Rafa, que el tuyo está asegurado, no te preocupes, que lo que tú haces no lo puede hacer todavía la inteligencia artificial generativa. Pero bueno, yo creo que el balance pues, será como siempre, que hay estos saltos digamos, que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Como la revolución industrial, etcétera, pues un balance mixto, pues sectores que se van a beneficiar y otros en los que va a haber una disrupción importante. Está claro que todo lo que sean tareas repetitivas que se pueden automatizar, pues en logística, en la industria de manufactura, en
cuestiones que tienen que ver con atención al cliente, ¿no? Que ya lo estamos viendo con los chatbots y los asistentes virtuales, en análisis de datos, en algo que también a mí como filóloga me llama mucho la atención, ¿no? Que es la redacción simple, la traducción. Pues el mismo ChatGPT en su versión gratuita pues lo hace muy bien. O sea, es que el margen de error es muy pequeño. Entonces, ¿ahí qué vas a necesitar? Pues gente que sea mejor que el ChatGPT, o sea, porque los que son peores que el ChatGPT pues ya no te van a servir, ¿no? Y eso pues va a servir a polarizar mucho el empleo, a empleos altamente cualificados que hagan las cosas mejor que lo puede hacer la herramienta. El tema de la ética me parece absolutamente fundamental, y más en el momento geopolítico en el que estamos. Ahí, si uno se posiciona con esta tendencia que viene de Estados Unidos de no regular nada, o se posiciona con la idea europea de regular, yo tengo muy claro dónde me quiero posicionar, porque es peligroso, o sea, lo que está ocurriendo es peligroso, y creo que hay que controlarlo de alguna manera. Igual nos pasamos de controlar, pero me parece menos ese peligro que esta desregulación absoluta, interferencia en las políticas de los países, desinformación, etcétera. Yo ahí lo tengo clarísimo. Bueno, todo lo que nos decía la ciencia ficción, pues parece que va a llegar. O sea, vamos a hablar de humanos aumentados, en cierto modo. Eso también pues tiene sus peligros, y habrá también que regularlo de alguna manera. Y bueno, pues al final creo que, como en todos los avances, como decía al principio, pues vamos a ver qué ganamos y qué perdemos, y intentar hacer un equilibrio que al final pues nos ayude a avanzar como en la humanidad, y no a retrasarnos. Y luego está el tema económico. A mí también me preocupa mucho, ¿no? Porque la inteligencia artificial generativa, sobre todo, ha entrado a saco en la educación, y en la educación superior. Entonces yo, el otro día, hablando con mi unidad de calidad y de cara al programa del proceso en el que estoy, electoral, me decía, bueno, vamos a desarrollar una estrategia integral de inteligencia artificial, ¿no? Que afecte a la gestión. Yo creo que hay muchos procesos que los puede hacer muy bien la inteligencia artificial. Yo creo que, por ejemplo, nos puede descargar mucho de toda la burocracia de las agencias de calidad, porque eso es un corpus muy concreto, muy cerrado, y creo que ahí tenemos que invertir. En investigación, por supuesto, y en docencia. Y claro, en docencia les decía, bueno, es que a mí los profesores me dicen que uso esto, uso lo otro, ¿por qué no hacemos cursos de verdad que ayuden a la gente a ser más eficiente, más eficaz, y tener mejores instrumentos de enseñanza y de aprendizaje? Y me decía la persona que lleva la unidad de calidad, me decía, es que es muy caro. O sea, ¿para qué les vamos a enseñar lo que hace tal herramienta y cuál herramienta si no las podemos comprar? O sea, al final es que estamos todos trabajando con las versiones gratuitas, que no sé hasta cuándo van a ser gratuitas, porque todo esto funciona por crear una necesidad de mercado, y cuando la creas ya la empiezas a monetizar. Y entonces eso, desde un punto de vista de pues una universidad con recursos limitados, me preocupa mucho, y también me preocupa que nos quedemos atrás. Muchas gracias. Óscar, Amaya ha planteado un tema del que me gustaría tener tu opinión, ¿no? La era de la inteligencia artificial debe de ser también la era de la ética, ¿no? ¿Tú crees que van a la par, o existe un desfase entre los avances tecnológicos y su regulación ética? Bueno, yo creo que se ha demostrado que la tecnología va por delante, claramente, de la regulación. Hay problemas, hay cosas que no debemos olvidar. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta potentísima para investigar,
nos ahorra costes, nos ahorra tiempo, hace más eficaz nuestra investigación. Tiene algunos problemas también, y hay una cosa que yo quería decir también, que algo ha salido antes, y es que cuando estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial, esa herramienta está usando datos que no sé de dónde vienen, primera cosa, y segunda cosa, si yo pongo ahí mis experimentos, mis datos, mis tal, se lo estoy dando a no sé quién, esos datos, que también los va a utilizar, con lo cual pierdes totalmente el control sobre tu propia investigación, ¿no? Entonces, bueno, respecto a eso, yo creo que el miedo que tenemos todos es, bueno, miedo, y yo creo que la ley europea que hay para regular esto, que ahora comentaré un poquito, es si esos problemas éticos, por lo menos limitar el alcance de esos problemas y que no afecten directamente a las personas, ¿no? Y me explico un poco, ¿no? O sea, cuando tú escribes un artículo, si te utilizas inteligencia artificial, lo tienes que decir en el artículo. Estoy utilizando una inteligencia artificial, esta en particular, para hacer no sé qué parte o no sé del estudio y tal, y lo tienes que poner, ¿no?, en un sitio. No hay revistas directamente que no te dejan publicar con inteligencia artificial, ¿no?, directamente fuera. Y de hecho, las más prestigiosas no te dejan, ¿no? Otra cosa es que sepan que las has usado o no, porque herramientas tampoco tienen todavía las editoriales para saber si hemos copiado de la inteligencia artificial y decir que no lo hemos hecho, ¿no? Pero claro, hay un problema ahí, es que cuando tú escribes un artículo, hablo del caso más sencillo, ¿no?, escribir un artículo en una comunicación, en un congreso, tú eres autor de eso, ¿no? Entonces, si has utilizado la inteligencia artificial, el responsable sigue siendo tú. Si eso está mal, si el contenido está mal, si lo que te proporcionó la IA estaba incorrecto o está vulnerando derechos de autor de otro, el responsable sigue siendo tú. O sea, la inteligencia artificial no es una persona, es una máquina, vamos a llamarle máquina o ente, pero no es una persona jurídica, entonces no tiene ninguna responsabilidad, la responsabilidad es del propio autor, ¿no? Entonces ahí hay un mundo muy, muy difícil de poner unas barreras, y es donde la responsabilidad está claro que es, pero si lo estás usando como herramienta, entonces hasta dónde pones y hasta dónde no pones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es el principal problema, ¿no? Quizás todos sepáis que Europa ha sido la primera región del mundo en regular la inteligencia artificial, que lo hizo con una ley en agosto del año pasado. En esa ley lo que hace es, digamos, clasificar las aplicaciones en 4 niveles, digamos, no recuerdo el nombre, pero era como mínimo, no me acuerdo tal, de alto riesgo y las prohibidas, digamos. Hay una cosa arriba de alto nivel que son prohibidas, ¿no? Tengo aquí algunos ejemplos de lo que no deja hacer, por ejemplo, a ver, por ejemplo, no se permite, en esa ley no se permite que haya inteligencia artificial que induzcan al engaño y a la manipulación, que haya categorización biométrica de las personas para luego intentar de ahí extraer no sé qué información, ¿no?, que evalúen el riesgo penal de determinada acción, que haya puntuación social. O sea, todas estas cosas que pueden afectar realmente a la sociedad, a las personas, a su salud, a su entorno, están prohibidas bajo mi criterio, igual que creo que le compartía la rectora, con buen criterio, ¿no? Pero esto es Europa, claro, y estamos hablando que el mundo es global. O sea, lo que esté pasando en otros países, pues ya todo el mundo se lo puede imaginar, que esto se lo pueden estar saltando o no, ¿no? Y luego hay otras herramientas de inteligencia artificial que son importantes porque también afectan a nuestra seguridad, pues yo qué sé, control de infraestructuras o control de un tren o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, todas estas cosas están reguladas y por lo menos en Europa tienen que cumplir una serie de requisitos antes de ponerlas en el mercado, ¿no?, que por lo menos, digamos, estamos relativamente protegidos. Pero o el mundo acompaña o nos va a dar igual, porque es que en Europa siempre pecamos de regular mucho. En este caso hemos regulado los primeros, no sé lo que harán otros actores, ¿no? Pero es verdad que el tema ético es muy complicado. Esta es la verdad, ¿no? Bueno, tendría muchas más preguntas, pero tampoco quiero cansarles demasiado. De tal manera que voy a dar una última intervención a cada uno de nuestros invitados para que hablen bien de la revista. Bueno, para que comenten aquello que han visto en la revista, en su convencido lectura detenida, y yo no he sacado aquí a relucir, ¿no? Por lo tanto, seguramente a mí me habrán quedado cuestiones en el tintero que vosotros habréis interiorizado por considerar especialmente interesantes. No sé, decidme un poco en este resumen final, darnos una impresión general del número. Joaquín. Yo lo he visto, lo acabo de ver ahora, no me ha dado tiempo a verlo, ¿no? De hecho no me llegó el ejemplar y no lo he podido ver.
No lo tengo, no me ha llegado. O sea, no te lo puedo decir, Rafa, pero seguro que será parecido e igual de brillante que los anteriores, que desde luego han servido como libro de cabecera para un rector de la Complutense, sin duda. Pero este no me ha dado tiempo a leerlo, no sé si estará en la biblioteca ya, pero a mí no me ha llegado. Bueno, Pilar, hay que darle 2 ejemplares por lo menos. Que me ha llegado seguro, pero que no lo tengo yo en la mano, vamos. Amaya. Pues mira, de los que he leído me ha parecido el mejor. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, tampoco lo he leído en profundidad, pero me parece que, claro, es un tema del que hay que hablar claramente. Es un tema sobre el que se escribe muchísimo, pero creo que todo recogido en este volumen te da una idea muy global de las cuestiones que importan. A mí, desde luego, la parte que más me ha interesado es la de la inteligencia artificial en la educación, porque creo que ahí tenemos un desafío, un reto, un desafío, como un problema, como lo quieras llamar, ¿no? Y sobre todo en la cuestión del papel del profesorado. O sea, hay que hablar con los profesores, hay que ver que están... O sea, yo creo que estamos en un momento en el que cada uno está tirando por donde buenamente puede, ¿no? Y dentro de una misma universidad, dentro de un mismo departamento, hay quien va con los apuntes amarillentos de hace 20 años y quien está ya en otro nivel de innovación, de tecnología, etcétera. Entonces, creo que es un momento, bueno, pues como es el mundo ahora, ¿no? Bueno, pues de muchas diferencias, ¿no? Que no... Cada uno está yendo un poco por donde puede, avanzando por donde puede, y hay mucha inseguridad también, hay mucha inseguridad en el profesorado también sobre si están equipados, ¿no? para esto que viene. Y luego a mí también me preocupa, ya desde el punto de vista, que esto sí que no lo he visto, pero creo que sería importante afrontarlo en algún momento, desde el punto de vista de los procesos de gestión en la universidad y de la formación del PTGAS. En fin, ahí tenemos un desafío muy importante, ¿eh? Porque el profesor tira para adelante, de una manera o de otra, pero el PTGAS no suele hacerlo. Y creo que en todos los temas de innovación en la gestión en la universidad son muy importantes. Muchas gracias, Óscar. Pues yo voy a quedar muy mal, pero bueno, como Joaquín tampoco lo ha podido leer, yo tampoco lo he podido leer, no ha llegado a mis manos el ejemplar, por la razón que sea, que la desconozco, y de hecho... Ha llegado seguro, pero yo no lo he visto. Y de hecho, cuando he visto antes a la rectora de la Autónoma con el ejemplar, he dicho, anda, ya lo tienes, ¿no? O sea que, no lo he podido leer y lo voy a hacer encantado. Además, estamos en un momento de tanto cambio. Tenemos una ley nueva, bueno, nueva, ya va a hacer 2 años, pero una ley que llamamos nueva en España, que no se ha implantado 100%. Vamos a tener una ley también en la comunidad autónoma, tenemos una ley de la ciencia, tenemos un mundo cambiante con relaciones geopolíticas que nos van a cambiar toda la forma de hacer las cosas, nuestros socios, en fin, la universidad, que al final es nuestra vida, porque somos a lo que dedicamos nuestra existencia, pues está en un momento quizás de mucho cambio comparado con otros, ¿no? Así que desde luego que lo leeré en cuanto pueda porque me parece interesante. Muy bien. Bueno, pues aquí dejamos esta sesión. Muchísimas gracias a los 3 por vuestras reflexiones y vuestras aportaciones y vuestras propuestas, porque de todo ha habido. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en la sala y a todos los que nos han seguido esto detrás de sus pantallas. No sigan el ejemplo de los rectores, léanse el libro. Ellos. Porque yo creo que efectivamente estamos en presencia de un número realmente de interés para seguir avanzando en el desarrollo de nuestras actividades. Nada más y muchísimas gracias.